dramática la entrada. Eh, bien, eh, para el día de hoy habíamos propuesto que trataran de ver la clase que pusimos o que trabajamos un poquito sobre ciudad medieval. Es un tema abarcativo para todos los estudiantes porque es para las dos carreras. A partir de ahora van a ver que nos vamos a empezar a segmentar un poco, ¿no? Vamos a hacer estos encuentros generales para que todos participen, pero va a haber algún material específico para estudiantes de arquitectura y otro tema específico para estudiantes de diseño industrial. Bueno, estamos con el sonido. Sí. Bien, estaría bárbaro que todos traten de silenciarse. Ahí está. Eh, y entonces les decía que vamos a empezar a segmentarlos. Van a aparecer un poco segmentados los teóricas. No quiere decir que es exclusivo para un estudiante u otro. Todos pueden mirarlo de todos, pero vamos a ir sectorizándolo un poco porque cada uno a partir de ahora va a tener más especificidades. En la semana que viene, mañana creo, o yo no sé si ya está hoy, vamos a subir el de Catedral Gótica. Si lo puedo hacer durante la semana nuevamente, lo voy a hacer, pero vamos a subir uno que está con un sonido medio medio, así que les vamos a pedir un poquito de paciencia. Y es interesante ver también el video de Catedral Gótica. Eso sería bueno para todos los estudiantes, sobre todo los de producto, ¿no? De diseño industrial, porque todo lo que se desarrolla en el edificio gótico luego es transferido a un montón de objetos. Incluso lo van a poder reconocer en textiles, por eso sería interesante si tienen tiempo que lo vean todos. Bueno, pero el tema de hoy era ciudad, ¿no? Y la ciudad sí que nos compete a todos. Recordemos algunas cositas breves. Dijimos que la mayor cantidad de habitantes, la mayor parte de la población de la Edad Media cristiana, donde estamos instalados, se ubicaba en el campo, ¿no? Y estaba organizado con un régimen feudal. ¿En qué consistía ese régimen feudal? En el sistema de vasallaje. Ajá, Eh, sistema de vasallaje. O sea, ¿No? Nada, ¿cómo es? El pueblo, el pueblo daba tributos a los nobles o a los que poseían tierras, que eran quienes poseían el poder, el que tenía tierras tenía poder, bueno, los que tenían tierras o poder se encargaban de, ¿cómo es? De proteger, digamos, al pueblo. El rey era ajá, el que daba la tierra a los nobles y los nobles eran los que daban protección a los campesinos. Los campesinos se encargaban de trabajar la tierra y o sea, el producto que salía de ese trabajo iba directo al rey también. O sea, pasaba por el noble y luego iba al rey. Era como que siempre se alimentaba la parte de arriba de la pirámide. ujú, bien. Eran beneficios a cambio de obligaciones, ¿no? Exacto, bueno, es un servicio, entonces hay relaciones mutuas de servicios y obligaciones, está bien, es una especie de contrato, por decirlo de alguna forma, Las donde, clases sociales serían. claro, donde una persona que era tenedor de la tierra le daba parte de su tierra a un individuo para que la pueda a su vez distribuir, si estamos hablando de las partes superiores de esa pirámide, o si en las partes más inferiores, un individuo daba parte de la tierra para que los campesinos la trabajen y a cambio de esa tierra que se era entregada, los campesinos daban parte de su producción al señor y además tenían que darle otros servicios como asistencia, guerra, el acompañarlo en la guerra, etcétera. Entonces, bueno, ese sistema era así, de esa forma. En la ciudad no funcionaba ese sistema, funcionaba un sistema diferente. La Y ahí ciudad, estaban sí, los burgueses, ¿puede ser? claro, exacto.
digamos, la extensión de la ciudad se llamaba burgo, o se lo conoció como burgo en algunas zonas de Europa. Por esa razón aparecen los habitantes de ese lugar, que es los habitantes de la ciudad, que se los va a conocer como burgueses. Entonces empezamos a ver que empieza a construirse una clase social nueva que es la burguesía, cuya actividad fundamental es la artesanía y el comercio, sobre todo, ¿no? Porque el habitante rural producía lo que consumía y era muy poquito lo que compraba o intercambiaba con un tercero. Para eso recurría a la ciudad, iba a la ciudad, a los mercados y hacía un intercambio. En cambio, en la ciudad el burgués se dedica a producir y a comerciar con sus productos. Ahí entonces vemos una diferencia notable, ¿no? La aparición de ese grupo. Y decíamos que el grupo en el poder, en el campo, basaba su poder, lo dijeron ustedes recién, estaba muy bien, que basaba su poder en la tenencia de la tierra, mientras que el burgués no tiene tierra. El burgués vive en la ciudad y produce objetos que va a vender o comercializa objetos de terceros, y va a empezar a tener su poder a partir de la acumulación de dinero, de un capital. Esto es incipiente, no se produce, no termina de cuajar en este momento, pero se empieza a producir. ¿eh? Estamos ubicados también en un momento de reurbanización. Fíjense que nosotros hablamos que sobre todo esta cosa rural, todo lo que hablamos de la ruralidad, donde estaban los castillos, estaban los monasterios, ese régimen de señores y de vasallaje, etcétera, se va consolidando a lo largo del siglo octavo, noveno. Estamos alrededor del siglo X u XI, hemos hecho un saltito temporal y ahí vemos el crecimiento de las ciudades. ¿Por qué se produce el crecimiento de las ciudades? Por muchas razones. Una de ellas es que se producen mejoras en la producción. Otra es que hay un cambio climático. Hay un periodo de bonanzas porque ha habido como microglaciaciones. Vamos a ver que después, para el 1300 y esa época de crisis, va a haber otra microglaciación y va a haber hambre. Pero en este periodo donde estamos, 11, 12, hay una bonanza económica, hay mejor clima, se puede producir mejor, no hay grandes guerras, no hay invasiones, entonces eso hace que se pueda cultivar más, producir más, hay una bonanza económica, como decía, y eso hace que la población crezca. Al crecer la población hay mayor intercambio, mayor comercio, y empiezan a crecer paulatinamente las ciudades y toman forma. Y les voy a contar algo. Generalmente uno tiene una mirada romántica, ¿no? Vieron que al final de la clase les puse, bueno, hoy hay una mirada muy romántica de la Edad Media, qué sé yo, Game of Thrones, todo eso, ¿no? Pero si miraron Game of Thrones, que a mí me encantó, la vi 2 veces, el año pasado la vi de corrido, no en un día. Y siempre vieron que decía que la ciudad había el saco de pulgas, había un barrio pobre que era sucio, que había pulgas, justamente. Y la ciudad medieval, en realidad, no es un lugar muy agradable para vivir. Hay tradiciones de la época medieval donde dicen, uno sabe que se acerca a la ciudad por el olor, pero por el olor podrido que había, porque había acumulación de basura, aguas servidas. Acuérdense el dicho, no sé si escucharon ese dicho, agua va, eso lo decía mi abuela, qué sé yo, te decían, me pasó sin que dijeran agua va. Agua va es que revoleaban el agua sucia por la ventana, y el que iba caminando por la calle le caía en la cabeza. Digamos que era un lugar medio complicado para vivir. Encima, es caro, porque el habitante rural se podía alimentar con lo que producía, tenían huertas, tenían animales, producían sus propios textiles, entonces en realidad era como se podían abastecer fácilmente. El habitante de la ciudad tenía que comprar los alimentos muchas veces, tenían que comprarlos al habitante rural, al que se encontraba ahí cerquita de la ciudad. Por lo tanto, la vida en la ciudad era más cara. Entonces, fíjense, sucia. Al ser sucia había mayores enfermedades.
con olores, problemas de higiene, caro para vivir, ¿no? Es un lugar caro. ¿Y por qué les parece que crecieron y la gente quería ir a la ciudad? Porque había más libertad. Claro, exactamente. Ahí está, autonomía jurídica. El otro dicho dice, en la ciudad se respira libertad. Hay olor, pero se respira libertad. Acuérdense entonces que decíamos que uno de los elementos constitutivos de la ciudad medieval, fundamental, que es la muralla, ¿eh? No solo protege a la ciudad, por eso vamos a encontrar que tiene todo un montón de artilugios defensivos, como por ejemplo las almenas, ¿no? Ese recorte que aparece en la muralla para proteger a los arqueros y demás, son parapetos, puertas, un camino de ronda, no sé, un camino para poder recorrer esa muralla e ir controlando, algunas cosas parecidas a los castillos en algún punto. Las murallas también van a tener matacanes, matacanes que son unos huecos donde arriba de la puerta se pueden tirar piedras o agua caliente, etcétera. Entonces fíjense que recuperamos algunas cosas que estamos viendo que van a ver en el castillo. Pero aparte de ser defensivo, también separan el estatus jurídico exterior, o sea, el estatus jurídico del área rural, donde el que tenía el poder era el dueño de la tierra, era el señor feudal, y cuando decimos tener el poder, fíjense que tenía el poder en serio. Supongo que habrán visto en muchas películas los conflictos que tenían el señor feudal, tenía hasta el derecho de acostarse con una mujer antes de que se casara. A veces se convertía Prima directamente. nocta, ¿no? ¿Cómo? Prima nocta, ¿no? Así se llamaba la ley. Exactamente. Sí, tiene distintos nombres, también pernada, bueno, distintos nombres lo van a encontrar en diversos lugares. Pero sí, es así. Lo que vos estás diciéndolo es en latín, como la primer noche, ¿no? Pareciera. Entonces, sí, tenía hasta ese derecho. O el señor feudal también, sus recursos los sacaba decíamos, del trabajo del campesino, ¿no? Del trabajo rural, pero también cobraba el pontazgo. ¿Qué era el pontazgo? El que usaba el puente tenía que pagarle al señor feudal el derecho de cruzarlo. Igual, vieron que eso nos suena a decir, qué barbaridad, ¿cómo es eso? Bueno, ¿alguien fue a Entre Ríos? Bueno, tenés que pagar el pontazgo, lo que pasa es que se lo pagás al Estado, hay un peaje para cruzar el puente. Pero bueno, hay cosas Y en que... las puertas ¿El también. puente Puertas. Victoria puede ser? Sí, el puente Zárate Brazo Largo. Bueno, todos los puentes en realidad. No sé, Simón, ¿qué decías? Que en las puertas también, en las puertas de las murallas para entrar, había un puertazgo donde se pagaba como si fuese el acceso. Exacto, pero eso lo cobraba la ciudad. Mm. El otro lo cobraba el señor feudal, ¿no? Después, afuera, podemos ir haciendo como una comparación y un paralelo. Esto de la comparación, ténganlo en cuenta, porque a nosotros nos interesa mucho que comparen. Y comparar no es describir, afuera pasa una cosa, adentro pasaba otra por separado, sino fíjense, estar estableciendo estos vínculos. Bueno, afuera se cobraba el pontazgo, pero para entrar a la ciudad, los habitantes de las ciudades también cobraban el portazgo. O sea, un impuesto. Creí que eran solo los mercaderes los que pagaban. O sea, Claro, los mercaderes que entraban a la ciudad a vender sus productos. Cuando entraban a la ciudad tenían que pagar. Después, afuera lo que ocurría también es, por ejemplo, el señor feudal obligaba a los campesinos que usen para hacer harina su molino, el molino del señor. Entonces, los campesinos tenían que moler la harina en el molino que era del señor feudal y dejarle una parte de la producción. Y si tenían sus propios molinos, eran castigados, estaban penalizados y prohibidos. En la ciudad también había molinos o también había hornos comunitarios donde la gente pagaba por cocinar. ¿Por qué eso del horno comunitario? Piensen que la leña la traían de afuera, era muy costosa de traer. Por lo tanto, no todos tenían acceso a cantidades de leña. Entonces, el horno era comunitario para que entre todos pudieran sostenerlo y se pagaba un dinero. Y todo ese dinero que recogía la ciudad, el portazgo,
el dinero por el uso de los hornos comunitarios, el dinero también podía ser por los baños comunitarios. ¿Para qué servía? ¿Qué les parece? Para el mantenimiento de la muralla y de otros servicios. Exactamente, claro. En las ciudades surge la necesidad de mantener lo que hoy conoceríamos los servicios urbanos, digamos, mantener las murallas, mantener una cierta limpieza dentro de lo posible, mantener las calles, había toda una cuestión de mantenimiento. Y decíamos que afuera el poder estaba en manos del señor feudal. Dentro de la ciudad, ¿quiénes eran los poderosos? ¿Quién tenía el poder? Los burgueses. Por un lado, los burgueses, ¿no? Las familias que habían tenido un mayor éxito económico, por ahí las primeras familias, etcétera, y que ejercían el poder. Ahí Florencia agrega el clero, ahora vamos a ver. Los artesanos, los que tuvieron más influencia. Claro, los artesanos, los comerciantes, pero La iglesia. pregunto, ¿ustedes qué piensan? Ahí yo les conté que tenía una tijera que era de mi bisabuelo, que era sastre. O sea que si yo hubiera aprendido el oficio, en la Edad Media me metía en una ciudad y decía, buenas, yo soy sastre, voy a trabajar acá. No, porque ¿Qué tenés que pasaba? notar los conocimientos. ¿No decía eso? No, me agarraba el gremio de los sastres y me decía, momentito, señor, usted no puede abrir su propio negocio. Había un férreo control por parte de los gremios. Entonces, esos gremios estaban dirigidos y controlados por los artesanos, los burgueses más importantes, que representaban a distintos gremios, los comerciantes de seda, por ejemplo, o podían ser los zapateros, etc. Entonces había como un grupo en el poder que luego va a tener el nombre de señoría, porque era un grupo de ricos burgueses que controlaban el poder en la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, hay un poder eclesiástico muy fuerte, porque nosotros recordemos que la Edad Media es teocéntrica. ¿eh? Eso, subrayémoslo, hay una concepción del mundo teocéntrico. El hombre de la Edad Media convive con la muerte permanentemente. La muerte es algo que está permanentemente presente. Por lo tanto, ellos tienen la conciencia, la visión de que esto es un breve paso para una vida eterna mejor y venturosa. Entonces, si nosotros cumplíamos con los preceptos de la Iglesia, íbamos a ir al cielo. Era un pasaje nada más. Esa era por eso es teocéntrico. Digamos, la vida acá no era tan importante. Lo importante iba a ser la vida trascendente. Y eso demuestra que un poder muy grande lo tenía la Iglesia. En el campo, el clero estaba representado por los monjes y los monasterios, ¿no? ¿Se acuerdan? En la ciudad son los obispos los que detentan el poder. Son los obispos. Y ahí van a ver que hay dos... ahí ya, me río un poco porque en Edad Media hablamos mucho de religión y a veces parece una clase de catequesis porque empezamos a hablar de algunas cuestiones, pero es para entender la cultura del momento. Ustedes saben que hay dos cleros, ¿no? El clero reglar o regular y el clero secular. No sé si sabían, no sé si ustedes saben, pero no sé. ¿Escucharon hablar de eso alguna vez? ¿Me lo repetís, por favor? No, No. Clero No, la verdad no. seglar y el clero regular o reglar. ¿Sí? El clero secular, como su nombre lo indica, vive a los vaivenes del siglo, digamos, en la temporaneidad presente. Y está su poder representado por los obispos y por el papa, fundamentalmente. Pero los que tienen el poder local son los obispos y tienen fuertes influencias dentro de la ciudad. El edificio que expresa ese poder va a ser la catedral, que es uno de los edificios importantes dentro de la ciudad. Por otro lado, tenemos el clero regular o reglar. Ese clero son los monjes y las monjas, los que están vinculados a monasterios. El que dirige ese grupo, ese clero, es el abad,
y a su vez hay un monje que es el prior, digamos, de esa orden. Cada orden religiosa va a tener un prior, uno que es el jefe de esa orden, y que va a dirigir sus destinos, que le debe obediencia al Papa, pero tienen mucha independencia. ¿eh? Entonces, por eso se ven como dos estructuras religiosas en paralelas. Todos son cristianos, todos le obedecen al Papa en última instancia, pero uno es el clero secular que está vinculado a la ciudad. El asiento de ese lugar es la catedral, que va a ser románica en principio, gótica a posteriori, y está muy vinculado a lo que ocurre en la ciudad. Por eso se llama secular, tiene que ver con la temporaneidad del momento. Mientras que el clero reglar es el que está vinculado a los monasterios. Se llama así porque obedece reglas, como ponían por ahí en el chat, es la regla de esa orden. En este momento, en la Edad Media, van a haber dos órdenes fundamentales, los clunicenses y los cistercienses. Esas son las dos. Sí, el cister, la Verónica dice el cister, los cistercienses son la iglesia del cister, y los clunicenses surgieron en un solo monasterio que se llamaba el monasterio de Cluny, y luego se fue expandiendo por toda Francia. Ambos estarían más o menos en el territorio francés. Y tienen una puja interna. Esto se los cuento porque en El nombre de la rosa se ve expresado, si vieron la película o leyeron el libro. Los clunicenses dicen que la iglesia tiene que ser rica para mostrar el poder religioso. Y los cistercienses dicen que la iglesia no tiene que ser rica porque Jesús era pobre. Entonces hay como una lucha y la van a ver permanentemente, ¿no? Bien, bueno, esto es como para que entiendan si leen en algún texto las órdenes, el clero, etc. Bien, entonces estamos centrados que el poder dentro de la ciudad lo tiene la burguesía, los comerciantes, esta señoría incipiente, por un lado, y por otro lado la iglesia. Y ojo que la iglesia tenía muchísimo poder, mucho más poder a veces que esta señoría. Y establecían vínculos. ¿Por qué? Porque muchas veces los obispos eran miembros de las familias poderosas de la ciudad. Entonces estaban como muy mezclado e imbricado. Tanto poder tenían que eran los que dictaban qué se podía comer, qué no se podía comer, si hacía ayuno. Organizaban expresiones simbólicas a través de manifestaciones como procesiones, etc. Y ese poder lo van a mostrar a partir de todo un conjunto de objetos que se pueden leer en la ciudad. Desde el macroobjeto que es la catedral hasta todo el mobiliario, todo el equipamiento que está vinculado al culto, desde las copas hasta algún objeto de iluminación, toda la indumentaria que está asociada a la iglesia. Así que son temas esos por ahí que pueden ser interesantes para los estudiantes de diseño. Y el objeto macro, que es la catedral, a los de arquitectura. Bien, entonces decíamos, volvamos a la ciudad. Muralla, muy importante. Dentro vimos un objeto muy importante simbólicamente y también materialmente, fíjense esas dos dimensiones, que es la catedral. Es importante simbólicamente por lo que acabo de explicar. Y eso se va a ver expresado en un gran volumen edilicio, altura, la altura muestra el poder, etc. Entre medio hay toda una cosa que se llama tejido. Hay un trazado, que el trazado sería el dibujo de las calles. El trazado es muy irregular en la mayoría de las ciudades medievales, porque fueron creciendo orgánicamente. Ya esta palabra la han escuchado muchas veces de todos los estudiantes, porque existen tramas orgánicas, pero me detengo por ahí también el chat. En general son irregulares y orgánicas. Luego podemos generar toda una tipología. ¿Qué es la tipología? La tipología es el estudio de los tipos. Ahí Cristina me va a agregar algo seguro, pero nosotros cuando trabajamos en
producción material, sea arquitectura, sea indumentaria, sea mueble y demás, necesitamos clasificarlos y organizarlos, porque si no, vamos a estudiar siempre casos únicos. ¿eh? Entonces no podemos estudiar casos únicos, porque tendemos a generalizar para tener una mirada científica. Esa generalización en la producción de objetos se hace con la idea del tipo. ¿El tipo qué es? Bueno, es un objeto que en realidad no existe, pero tiene un montón de cualidades que permiten ubicarlo dentro de una especie de familia, digamos. ¿eh? Entonces, si yo digo una ciudad es radioconcéntrica, o sea, son radios que se van juntando, tienen radios y tienen círculos concéntricos, eso sería un tipo. En ese tipo radioconcéntrico, que en realidad no existe, no está construido, es una construcción intelectual, es como un dibujo sacado de la realidad. Yo puedo encontrar muchos ejemplos que responden a ese tipo. No sé si se entiende. ¿Sí? Más o menos se entiende. Bueno, esto es un tema que vamos a recurrir mucho durante todo el año porque es una herramienta indispensable para entender y organizarnos. Entonces, uno de los tipos es radioconcéntrica, puede ser mononuclear, o sea, tiene un solo núcleo, binuclear o más, depende si tiene dos núcleos, por ahí es una ciudad que surge desde un edificio religioso importante y desde un castillo. Crecen la ciudad alrededor de ellos y termina juntándose. Hay muchas cuestiones. Pueden ser en espina de pescado. ¿Qué quiere decir? Hay una calle principal y otras calles que se abren lateralmente, entonces parece el esqueleto de un pescado. Entonces van a ver que hay diferentes tipos que nos permiten organizar las formas de estas ciudades irregulares. O sea que dentro de esa irregularidad podemos clasificar distintos tipos. Pero insisto, es una construcción artificial, ¿no? Es una clasificación que hacemos para que no sean todos casos únicos. Y por otro lado, que alguien ponía en el chat, también hay algunas ciudades organizadas. Son las menos. Las ciudades nosotros, por nuestra experiencia cotidiana, todas las ciudades que conocemos son organizadas. ¿Alguien conoce en Argentina una ciudad que no haya sido planificada? ¿Fue alguna vez alguna? Tremendo, ¿ven? Todas. No, Mar del Ser Plata Buenos mismo. Aires, ¿Qué quiere decir, Axel, con que Mar del Plata? Mar del Plata es organizada. pero puede ser Buenos Aires, que tiene una parte que empezó desorganizada y otra que ya pasó a ser organizada después. Sí, pero mira, claro, La eso. Plata es organizada, ¿no? La Plata Sí, está La Plata organizada. es. Claro, La Totalmente. Plata Una puede ser Puerto Iguazú. Puerto Iguazú tiene una parte que es muy irregular a cómo está formada. Lo que ocurre es que, como en La Plata, como en Mar del Plata, se planifica un sector y luego van creciendo y planifican de a cachitos, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, tienen una organización, por ahí no es total, pero sí tienen organización las zonas. Casi todas, yo diría que todas las ciudades en Argentina son planificadas de alguna u otra manera, son de antemano. Puede ser alguna del norte, como no sé, pienso en Iruya, alguna de esas que están muy entre montañas. ¿Quién es González hablando? La Plata no está organizada de manera, tipo, ¿Cómo? dicen ¿Perdón? como que es la ciudad perfecta. No te estoy hablando. ¿La de- Plata? Sí, Sí, pero La no Plata sé, mamá, que se metió. La Plata tiene una historia interesante, es de fines del siglo XIX y es una ciudad organizada, precisamente, muy organizada, tiene un eje monumental, en ese eje se encuentran los edificios públicos, es muy organizada, pero fuera de ese sector organizado, tiene partes hechas por cuadrícula que parecen desorganizadas, pero en el fondo tienen una cierta lógica. En realidad son todas Es bueno. cuadrículas que van girando, van organizándose distinto. La ciudad De medieval no Córdoba, tiene cuadrícula. perdón, en la Sierra de Córdoba hay varias ciudades que originalmente no fueron planificadas, como que se fueron armando a partir de algún casco de estancia o algo así, y después empezó, cuando empezó a consolidarse como pueblo o algo, recién ahí empezó a tener alguna planificación como ciudad. O sea, tenía una planificación inicial de poner dos callecitas como para acomodarlo al principio,
La Falda, por ejemplo, que era el famoso Hotel Edén y una posta de tren, se empezó, al principio se empezaron a vender los terrenos para recaudar fondos para financiar el hotel y más adelante empezó a tomar, por ejemplo, un carácter de ciudad o muchos pueblitos a lo largo de lo que era el Camino Real, ¿no? La zona cercana a Jesús María, bueno, yo soy de esa zona, y No se eran en nota. realidad no se nota. Muchos pueblos, yo soy de una localidad de Río Ceballos y eran postas donde paraban los viajeros que iban por el Camino Real a descansar, a recambiar caballos y se empezaban como a empezar a planificar así. Con el tiempo empezaron a tener un carácter más de ciudad y se empezaron a hacer los trazados de las calles en plano o algo, pero originalmente era como que... Francisco, a punto de lo Sí. que vos decís, sería interesante para que todos lo tuviéramos claro, hacer la división entre ciudades planificadas y ciudades no planificadas. Las planificadas siempre son ortogonales. A punto nos referimos también al casco, es decir, a lo que es el Imperio Romano y cómo va apropiando el terreno, ¿no? Fundando ciudades siempre a partir del Carus y el Decumanus. Eso lo vieron el año pasado. Todo lo que es la fundación de ciudades en la República Argentina son de avanzada también, son para apropiación del territorio. Entonces, ustedes lo van a ver en casi todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, que están, como sea, bueno, vos sos por ahí de otra provincia, que son todas ortogonales, que responden a las mismas características. El trazado es de manzanas, y fíjense que el tejido se va a ir consolidando a medida que va creciendo la ciudad, que es distinto porque no nacen juntos, ¿no? Es decir, en la ciudad pampeana, ustedes tienen la plaza y alrededor de la plaza los edificios principales, la comisaría, la escuela principal, la municipalidad, el teatro principal, lo ven en la Plaza Colón en la Plaza San Martín de Mar del Plata. Lo que vos decís respecto de la Falda y todos otros pueblitos, tienen que ver con lo que Jorge explicó en la teórica. Son pueblos que nacen de situaciones particulares. Un hotel, como un monasterio, un castillo, una calle, ¿no? A lo largo de la calle. Entonces, planificadas y no planificadas. Mar del Plata es una ciudad planificada. Lo que pasa es que la traza ortogonal, cuando se impone sobre todos los terrenos de la misma forma, pasa lo que pasó en Mar del Plata. Que se toma como referencia el edificio que había construido, en este caso la capilla de Santa Cecilia, y el trazado ortogonal la costa como puede. Entonces tenemos todos esos bocados y pedacitos triangulares y alargados según va recorriendo la costa. ¿Me expliqué? Lo importante es definir planificadas, no planificadas. Las no planificadas son estas que crecen orgánicamente. Como van surgiendo las viviendas y las distintas instituciones que van generando objetos de arquitectura. ¿Está? ¿Preguntas? Perfecto, ¿no? Está muy bien. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, Perdón, las las plazas son tienden... elementos de la vida pública cuando en el uso, pero en el trazado son, se traza la ciudad y se dejan vacíos y llenos. Tantos espacios vacíos para la plaza, tantos para el asentamiento de vivienda y demás edificios. Es decir, en realidad articulan la vida social, estoy contigo. Pero en el trazado no sé si es un articulador. Por ahí podemos charlarlo. ¿Sí? Maite. Bien. Bueno, entonces, las ciudades medievales en general... ¿Cómo? Perdón. Que respecto a lo de las ciudades, lo del trazado, me parece bastante interesante porque acá, por ejemplo, decimos que un negocio está a varias cuadras, pero en otros idiomas o incluso en otras sociedades, aunque también es español, el decir que está a 4 cuadras no sirve de nada. Tantos minutos. Es verdad, te dicen tantos minutos caminando. Claro. Es correcto No, eso. que Alguien dijo igual la ciudad de Iruya. Es verdad que la ciudad de Iruya es no planificada y es irregular.
Claro. porque es sobre un asentamiento de los pueblos originarios. Y Sí. lo que contaba Francisco también es parcialmente así, tienen irregularidades. Entonces, eso es lo común en una ciudad medieval. Es irregular, no planificada. Algunos casos muy, pero muy raros son planificadas, los van a encontrar en algunas zonas de Francia y demás, pero son irregulares. Y Cristina habló de trazado y tejido. El trazado es, digamos, el dibujo de las calles, por decirlo así groseramente. El tejido es eso, pero también hay que ver qué pasa en altura. Entonces, el tejido de las ciudades medievales es muy compacto, muy cerrado, y las viviendas y los edificios tienen bastante altura. ¿Por qué? Porque un bien escaso en la ciudad es la tierra. Imagínense que decíamos que mucha gente quiere ir a la ciudad buscando libertad. Esa ciudad está delimitada por un borde muy rígido que es la muralla. Es costosísimo hacer una muralla. No puedo derribarla o ensancharla sin contar los problemas que voy a tener con los señores que tienen la tierra, etc. Entonces hay que aprovechar al máximo la tierra que hay adentro y el tejido entonces es muy compacto, está muy lleno y empiezan las ciudades, las viviendas a estar apareadas, o sea, pegadas una contra otra, no tienen la medianera libre, sino que están pegadas una con otra y crecen para arriba. Como no pueden crecer para los costados, crecen para arriba. Por lo tanto, esas ciudades van a tener viviendas de altura, de 2 pisos, 3 pisos, etc. Entonces, ese es otro elemento. Otro elemento importante entonces a tener en cuenta, que estuvimos más o menos hablando, es cómo es la calle. Al ser una ciudad que no es planificada, la calle es irregular. Tiene un trazado absolutamente irregular. Entonces repasamos, vimos la muralla que tiene puertas, tiene varias puertas. Las puertas son pequeñas por el control que decíamos. Dentro de esas puertas nos vamos a encontrar calles que son irregulares, con un tejido que se va en altura, que es muy compacto, es muy cerrado. Yo no voy a ver jardines ni nada. Otro elemento importante que dijimos era el edificio religioso, la catedral. Otro elemento importante va a ser la plaza. En las ciudades cristianas encontramos la plaza. Pero la plaza no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros conocemos. Las plazas de las ciudades medievales europeas no son ni rectangulares, ni cuadradas, ni tienen jardines, ni árboles, ni nada. Son ensanchamientos de la calle. Va una calle por ahí importante, troncal. Cuando digo una calle importante, capaz que es una calle que tiene 2 metros de ancho. Son muy estrechas esas calles. Y se ensanchan formando una plaza que tiene una forma irregular, absolutamente irregular, y es seca. ¿Qué quiere decir? Está toda pavimentada. Esas plazas van a encontrar, en general puede haber 1, 2, 3, depende, y van a haber plazas de 2 tipos. Una plaza vinculada a las funciones laicas, no religiosas. Quizás en esa plaza se encuentre el edificio del ayuntamiento, que es donde se reúnen estos grupos de comerciantes enriquecidos y que van a discutir el destino de la ciudad, cómo manejan los fondos, etcétera. Van a reunirse periódicamente. También puede haber edificios vinculados a los gremios más importantes. Y otra plaza, que es la plaza vinculado a lo religioso. Estas funciones no se mezclan, no se mezclan. No es como Cristina explicaba muy bien, una ciudad planificada. En América tiene una manzana vacía, donde va a estar la municipalidad, la catedral, etc. Eso, olvídense, no existe. La plaza es un ensanchamiento de la calle, puede tener el ayuntamiento. Yo les contaba del ejemplo de Siena, por ejemplo. Fíjense que es una plaza triangular, seca, totalmente pavimentada. Entonces, las plazas, otro elemento importante dentro del tejido de la ciudad. Y estos edificios significativos, ayuntamiento, el edificio de algún gremio, etc. En las plazas, ¿qué ocurre?
ocurre en la vida social de la ciudad, ¿no? La vida social de la ciudad es en la calle, es afuera. Hay una vida muy activa, las calles son muy concurridas. En las plazas se realiza el intercambio ese de comercio. ¿eh? Acá alguien, Verónica agrega que tiene galerías, es verdad. Muchas plazas tienen un ensanchamiento, digamos, los edificios que se encuentran alrededor tienen una galería, lo que constituye una recoba. Y eso permite un lugar cubierto para realizar actividades comerciales, de intercambio, etc. También sirve, imaginen, piensen cómo funciona esto. Una persona del campo que va a intercambiar sus productos necesita refugiarse en algún lugar si hay mal tiempo. Entonces, se instalan en estas plazas. En esas plazas también podemos encontrar las fuentes de agua potable. La vivienda no tenía agua potable, no tenía agua corriente, no tenían agua directamente. La provisión de agua provenía desde la fuente. Esa fuente, la ciudad se encargaba de que proveyera de agua y la gente iba y cargaba el agua que necesitaba. Pero también, por eso yo les contaba en la clase, es un lugar de intercambio. La mujer iba, se relacionaba con otros, había como una especie de intercambio interesante en esa fuente. Por eso, cuando ustedes dicen o por ahí ponen, y las viviendas tenían muchos pisos y la vida se desarrollaba en el tercer piso, ojo, no es tan así, porque el agua la tenían que llevar en balde del tercer piso. Entonces, los pisos más altos en la vivienda estaban dedicados por ahí a depósito y demás. Bien, entonces, encontramos la fuente, podemos encontrar los hornos comunitarios, fíjense, toda una serie de equipamiento comunitario en la ciudad. El agua no era agua potable como nosotros lo entendemos. Era agua que podía estar contaminada. Muchas veces el agua se sacaba del río y en el río si había algún animal muerto venía contaminada. Por lo tanto, había una altísima mortalidad, como les decía. Por esa razón se desarrolló mucho la fabricación de cerveza. La cerveza y el vino se utilizaban mucho porque eran las bebidas que nos asegurábamos que sean potables. El hombre de la Edad Media había descubierto eso y aún los niños tomaban cerveza. Y además le aportaba calorías. La cerveza que se hace con una especie, no sé, yo no sé hacer cerveza, sí sé tomarla, pero no sé cómo se hace, pero se hace como un caldo de cereales. Cebada. Claro, con cebada. Yo cuando veo las películas de esa época, tipo que muestran la cerveza, tiene una repinta, tipo que dan ganas de chupar cerveza ahí. Tipo en esas tabernas viejas. Perdón, Jorge, hay un autor por ahí, un autor académico, ¿no? Pero que dice que en Europa Occidental toda la población pasó gran parte de la Edad Media levemente ebrio. Es verdad. Porque tomaban, era lo único seguro que había para tomar, era justamente la bebida alcohólica. El vino era muy caro, prácticamente exclusivo de los monasterios. En cambio la cerveza, que se hace con cebada y que es mucho más simple en realidad de hacer, era la bebida habitual de la época, una cerveza muy espesa, no refinada. No se piensen que es la cerveza que tomamos nosotros acá en cualquiera de los boliches de la calle Córdoba, pero se tomaba y no hacía mal, por lo menos. Claro, en realidad se aseguraban que sea potable. De hecho, hasta se usaba en los hospitales la cerveza y el vino para limpiar las heridas. Para evitar, no sabían que había infecciones y demás. Sí. No, lo que quería contarles es que hay todo un tema con el agua, ¿no? Ellos sabían que el agua traía muchas enfermedades y pestes, por eso esto de que había tanto olor y se bañaban poco, ¿no? Y la práctica del baño seco, ¿no? De bañarse con determinados polvos para tapar algunos olores, es real, fue así. Y el agua
conduce y es transmisora de muchas pestes. Y la Edad Media es una edad, unos siglos donde las enfermedades eran transmitidas siempre a través del agua. Entonces, bueno, es real esto de, lo vivían como muy cercano esto, tenían la experiencia en la práctica de que esto sucedía así. Entonces, beber, sí, cerveza y bañarse muy poco, por las dudas de enfermarse, ¿no? Hay todo un desarrollo de objetos de tocador para suplir el baño, ¿no? Así que bueno, esa es otra de las cosas que nosotros tratamos en diseño también, ¿no? Cuando les contamos a los chicos todos los objetos de tocador que se desarrollan para suplir la función del baño. Sí, Yo tengo yo una les contaba pregunta. que, sí, para No, que no, desarrolles todo y te escuchamos. sí, sí. Lo que decías, Gaby, es muy real. Y el baño, cuando se realizaba, por ahí se hacía una vez al año o dos veces al año, y se hacía no en la casa, porque en la casa no existía el baño, no había baño. En la casa había una letrina en el fondo y los grupos en el poder hacían sus evacuaciones en una habitación y venía una persona de servidumbre en un recipiente y lo resolvía. Era así, el baño es muy cercano. Por eso yo les digo, evitemos la mirada romántica, no es la película, hay un montón de cosas no resueltas. Pero sí estaban los locales de baño público. Los locales de baños públicos, si buscan por internet van a encontrar iluminaciones, que son, acuérdense, los dibujos que se ilustraban libros de la época, todos hechos a mano, con la técnica del temple, lo que hace que tengan un colorido muy interesante. Bueno, y ahí se ven en algunos de ellos el baño público. El baño público eran como tinas en una habitación, varias, cerradas con cortinas, pero se ve claramente que no solo había actividades de baño, sino había personas, señoritas, qué sé yo, que se dedicaban a otras cuestiones también. Por lo tanto, se ve vinculado al comercio sexual y se ve a los obispos muy enojados señalando los baños públicos como que estaban opuestos. Entonces, fíjense que había todo muy mezclada esta cuestión de la higiene, porque la higiene se asociaba también a la prostitución, entonces la iglesia se oponía. Entonces hay toda una cosa compleja que se desarrollaba en esa sociabilidad en las ciudades, ¿no? Por eso estamos siempre, ¿por qué nos dedicamos tiempo a contar estas cosas? Porque por ahí, si tendríamos una mirada vieja, diríamos, bueno, ciudad medieval, muralla, la vivienda tiene pan de bois, tantos pisos, qué sé yo, la calle, tanto de ancho por tanto de alto. No es lo que nos interesa, por eso lo encuentran en cualquier lugar, buscan en Wikipedia y ya está. Nos interesa que entiendan ese vínculo entre todos estos procesos sociales que van haciendo muy compleja la vida en esta ciudad y cómo se manifiesta en la producción de objetos. Por eso, cada tema que les interese indagar van a encontrar un montón de material para ir desarrollándolo. Así que es bien interesante, ¿no? Indagar en el baño o en la indumentaria, etcétera. Decía Gaby, no se bañaba. Y otra cosa, la ropa no se lavaba. Sobre todo, ustedes ven esos atuendos tan impactantes que tienen los grupos en el poder, la iglesia y demás. No se lavaba eso. Se usaba, no lo usaban todo el tiempo, pero se usaban durante mucho tiempo e incluso se heredaban, como eran muy costosos, se heredaban. Por lo tanto, hay también toda una cuestión simbólica asociada a estos objetos, ¿no? Lo que, Sí. lo que se lavaba de las prendas, ¿no? Es como lo que nosotros diríamos el interior, una camiseta, una bata, que iba por debajo de las ropas más adornadas, trabajadas, que eran las que se veían. Lo que se cambiaba era solamente eso, lo demás la ropa se heredaba
Y de hecho nosotros lo sabemos porque figuran en los testamentos. Se testaba la ropa, era tal el valor económico y simbólico de tener una buena prenda que le hacía leer una posición social elevada, que se testaban las prendas, la indumentaria. Así que bueno, ese es otro área para trabajar, ¿no? Y los testamentos son una fuente exquisita para nosotros, porque nos cuentan lo relevante que eran estas prendas para ellos, para las personas, ¿no? Así que bueno, también para el área de textil e indumentaria, eso es una fuente que pueden trabajar. Y bien, agregando a lo que dice Gaby, esas prendas que indican la posición social, porque la diferenciación social se manifiesta a través de los objetos que se tienen. No son muchos, pero son de gran valor. Entonces se va a manifestar a través de la vivienda. El grupo en el poder tendrá una vivienda más palaciega, por decirlo de alguna forma, los obispos o los burgueses más enriquecidos, pero también lo van a manifestar con su indumentaria. Y esas indumentarias, que son de ricas telas, promovía la riqueza de muchos mercaderes. Generó la gran riqueza de ciudades como las ciudades de Flandes, Brujas, la ciudad de Brujas, por ejemplo, y también la riqueza de ciudades italianas. Y muchas de las telas, sobre todo las sedas, venían de Oriente. El tema de la seda fue un secreto durante muchos siglos y se traían de Oriente, de China. Imagínense lo que costaba una tela que se traía caminando desde China hasta la zona de Israel o Jordania, luego se embarcaba, llegaba hasta Venecia, por ejemplo, y luego por tierra iba hasta el norte de Europa. Eso hacía que sea costosísimo ese material. Entonces, aparecen todas estas cuestiones y ese intercambio a través de los mercaderes que se van desplazando y transportando mercadería entre distintas ciudades. Vemos en este siglo XII un mayor desplazamiento de las personas, que van a ser por dos razones. Una de las razones fundamentales es esta, es el comercio. Entonces no es la gente común que se desplaza, son los mercaderes, que se van a desplazar a los mercados, las ferias que se realizaban periódicamente en algunas ciudades. Y las otras personas que vemos desplazarnos entre ciudades van a ser los peregrinos. Personaje muy importante en la Edad Media. ¿Qué es un peregrino? ¿Qué les parece? Una persona que va a cumplir, o sea, tiene un texto religioso, hay un lugar que es importante para esa religión y el peregrino es la persona que va a ir a aquel lugar basado justamente en la peregrinación. Exacto. Yo les decía que para el hombre de la Edad Media, la vida era un pasaje muy breve para llegar al paraíso. Entonces, muchas de esas personas, si habían pecado o tenían algún impulso personal por alguna razón, hacían como una forma de garantizar su ida al cielo, una peregrinación hacia un lugar importante. Los lugares más importantes de peregrinación de Europa era, por un lado, Santiago de Compostela, en el norte de España, porque ahí está enterrado Santiago, y por otro lado, la ciudad de Roma. Pero, en cierta forma, muchas ciudades se fueron de a poquito constituyendo en centros de peregrinación. Entonces, también podemos encontrar este desplazamiento de peregrinos. Pero tampoco es muy común, porque imagínense lo que era ir caminando de una ciudad a otra. Estabas a merced de los ladrones, de los maleantes, porque había mucha gente en la marginalidad, que vivía en los bosques, en las áreas no ocupadas por nadie, y entonces era riesgoso ese desplazamiento. El peregrino en general se despojaba de todo y vivía de la caridad, de lo que le daban los monasterios, lo que le daba la gente. Por lo tanto, no era tan fácilmente asaltable.
pero los comerciantes sí, por eso se desplazaban en grupos, etcétera. Hay uno de los videos que tenemos narra muy bien toda esta cuestión del desplazamiento de una ciudad a otra, y por eso se dice que las ciudades están ubicadas a una distancia de más o menos 30 kilómetros, no más, porque es lo que un caminante puede recorrer en un día, porque quedarte a la intemperie a la noche era peligroso. Entonces, es como que hay una red de ciudades establecidas más o menos cada 30 kilómetros, o menos. No son las distancias a las que estamos acostumbrados nosotros, son las distancias que se recorren caminando. Bien, entonces, a modo de repaso, ¿no? Vimos que las ciudades son, si bien es costoso vivir, te podés enfermar más, hay olor, tiene un montón de problemas, son muy atractivas porque gozan de libertad. La libertad, una cierta libertad, yo tengo que adecuarme a lo que me dicen los gremios, lo que me dicen los maestros, yo tengo que tener, hay un recorrido dentro de la construcción o la formación del artesano, eso después lo verán seguramente los grupos. Por eso es muy atractiva. Tiene un montón de elementos, un conjunto de elementos que la definen como tal. Un borde, que es esa muralla, que tiene características muy específicas, un trazado irregular, no planificado en general, un tejido muy compacto, porque no tiene espacio, calles muy irregulares, muy estrechas, lo que nos da una relación de vecindad muy peculiar. Yo, en este afán de siempre piensen, pónganse en el lugar del habitante. Nosotros, o yo, ustedes, mi vecino de enfrente, yo tengo muy buena relación, hace más de 20 años que lo conozco. Abrimos la puerta, hola, ¿cómo andás? Pero estamos muy lejos. En una ciudad medieval, el vecino lo tenés a 2 metros, abrís la puerta y te lo chocás. Las relaciones sociales son muy diferentes, los vínculos son muy diferentes. Entonces, esas calles estrechas son peatonales, están pensadas para el peatón o a lo sumo un jinete. Están en general pavimentadas y tienen un movimiento bastante ágil, tienen una gran actividad porque toda la actividad se hace en el exterior. De día, de noche, la ciudad no tiene iluminación. Por lo tanto, la calle es peligrosa, es laberíntica, hay maleantes también, entonces es riesgoso y la noche no se utiliza para andar por la calle. Eso de la nocturnidad en la cultura aparece hace muy poquito. En general la noche no existía para la sociedad, era un lugar de lo marginal, ¿no? Después, decíamos la calle, la plaza, esa plaza irregular, donde se van a hacer las actividades comerciales, tiene una galería con recobas, puede tener una fuente, puede estar asociada también a un horno comunitario, a los baños comunitarios, puede aparecer un edificio símbolo importante como es el ayuntamiento o el edificio de algún gremio. Y la ciudad, a pesar de ser homogénea, a veces está dividida en sectores, sobre todo lo que tiene que ver con la sanidad. Hay actividades que contaminan el agua, como por ejemplo los mataderos o la curtiembre. Por lo tanto, van a haber una segmentación a veces de la ciudad en barrios. El barrio de ciertos artesanos, el barrio de los trabajadores del cuero, el barrio de los trabajadores de la lana, y también hay una segregación racial. Es muy común que los judíos estén apartados. Por lo tanto, muchas ciudades también tienen barrios judíos. Los judíos están apartados porque en esta Edad Media son muy mal vistos, porque lo consideran como un pueblo que no reconoce a Dios, etcétera, a Jesús, entonces son marginados. Y cumplen igual una función interesante porque en la Edad Media estaba prohibida la actividad de prestar dinero con intereses. La religión lo prohibía. Por lo tanto, los que prestaban dinero eran los que no eran católicos, que podían ser musulmanes o judíos. Estaban también segregados. Entonces, fíjense que también podemos encontrar una segregación
por actividades. Aparece también como edificio importante, seguramente el más importante es la catedral. Puede haber un castillo, puede tener castillo la ciudad, no es lo más común, pero si se formó alrededor de una fortaleza puede tener un castillo. Y esta catedral va a tener una plaza donde se van a realizar todo un conjunto de actividades religiosas, procesiones, el primitivo teatro, que eran manifestaciones o representaciones de la vida religiosa. Piensen que la iglesia se va a preocupar muchísimo por catequizar con las imágenes y con representaciones, porque la mayoría de las personas de la Edad Media son analfabetas, aún los grupos en el poder. Los reyes muchas veces no sabían ni leer ni escribir y tenían personas que en general estaban asociados a lo religioso, eran sacerdotes o monjes los que sí estaban letrados. Bien, entonces ahí tenemos más o menos un panorama de cómo era esta ciudad medieval. Cuando pensamos en el tamaño, ¿cuántos habitantes piensan? 5.000. Por ahí por 5.000. Claro, 3.000, 5.000. 5.000 para esa época. De 1.000 Claro, a 5.000. 5.000 y 10.000, son chicas. Ah, Las ciudades más grandes tienen 10.000, por ahí un poco más, algunas París era un poquito más grande, etc. Bien, bueno, creo que más o menos, no sé, Cristina, por ahí barrimos todo, ¿qué les parece? ¿Algo para agregar? Alberto, Simón, chicos, por ahí se me pierden. Yo tenía una consulta. Ah, bien, yo interrumpí a alguien que quería preguntar, dale, Augusto, pregunta. Yo tenía una consulta respecto a las peregrinaciones. Vi que se desarrollaban a veces, por ejemplo, no sé, es más particular un poco, pero sé que en Italia y en algunas otras ciudades más del sur se desarrollaban algunas iglesias específicamente con el propósito de las peregrinaciones. ¿Puede ser que tuvieran un papel a lo que ahora vendría a ser turismo, como una serie de prototurismo de la época que algo traía las peregrinaciones a cada ciudad, algo económico? A ver, no, yo primero, perdón, no si alguien quiere comentarlo, pero me parecería muy confuso que lo asocies a, aunque sea el prototurismo, no tiene para mí nada que ver, no sé qué piensa el resto. No, Gaby acá dice que no. A ver, en Puedo, realidad ahí tenemos un tema que es eh, confundir contextos o mezclar contextos actuales con los antiguos. Claro. Si uno se refiere a o entiende por turismo el traslado de grandes cantidades de personas de una ciudad a otra y el dinero o los recursos que esa gente que se traslada lleva de su lugar de origen al lugar de destino, en esos términos podríamos sí decir es un prototurismo, pero no tiene nada que ver conceptualmente. Era una transferencia, un traslado de carácter religioso, no iban a pasear. El sentido del turismo en nuestros días es, por un lado, descansar, por otro lado, conocer cosas nuevas, y acá el sentido de ese desplazamiento de gente tiene que ver con cuestiones de la fe, o sea, desplazarse hacia un lugar porque tiene un sentido religioso. Ustedes piensen que en esa época, para ser consagrado un edificio religioso, una iglesia, debía necesariamente tener una reliquia. ¿Qué es una reliquia? Un objeto material que perteneció a un santo. Ese objeto material iba desde una prenda del individuo hasta partes mismas del cuerpo de la persona, el corazón, la sangre, un hueso, lo que fuera. Mientras más cercano a Jesús, por ejemplo, fuera el objeto, más era objeto de culto y por lo tanto más gente llevaba. Y sí, efectivamente, en esos lugares, por ejemplo,
en Santiago de Compostela, esa transferencia de personas, el traslado de personas, de peregrinos, indudablemente llevaba un cierto, digamos, beneficio económico. O sea, la gente llevaba y depositaba limosnas y aparte tenía que consumir, tenía que comer, etcétera. Pero no debe confundirse con un concepto de turismo como el que entendemos hoy. Es otra cosa completamente diferente. ¿Mm? Sí, acá alguien ponía, me parece que es la chica que estudia turismo, o estudió turismo, que dice, el turismo se enseña como si fuera prototurismo, lo de peregrinación. Yo no sé, no puedo opinar de lo que enseñan en turismo, sí puedo decir que lo que, por lo menos hasta donde yo sé respecto a la Edad Media, como decía bien Alberto, el fin es un fin religioso, no es ni placentero, ni ir a conocer un lugar nuevo. Eso es un afán y un gusto moderno. ¿Eh? Eh, no tiene absolutamente nada que ver. La peregrinación era someterse a no un castigo, pero a un hecho muy incómodo, ¿no? Abandonar la casa, dormir en cualquier lado, poder ser sometido por maleantes, ver si alguien te regalaba comida. No era algo placentero, era un sacrificio para conseguir un lugar en el cielo. ¿Eh? Eh, claro que hay lugares religiosos que eran muy atractivos y si van muchos peregrinos, alguno empezaba a consumir, entonces sí tenía una dinámica económica, estaba vinculado a una cierta dinámica económica, pero para mí es confuso pensarlo con el turismo. También, Sí, disculpen, hola, ¿cómo están? sí, También Hola. la verdad es que si se piensa como prototurismo se le quita mucho el simbolismo, ¿no? Que es algo como fundamental de esta etapa histórica que estamos estudiando, ¿no? Como entender cualquier invención, ya sea como hablábamos hace un rato, desde la vestimenta o la arquitectura o la distribución, sería como quitarle el simbolismo, ¿no? Porque como decía Jorge al comienzo, todavía estamos en una etapa teocentrista y me parece que viene al caso de lo que hablábamos hace un rato de las plazas y de cómo los obispos a veces estaban en contra de lo que sucedía en la plaza pública y cómo había dos plazas, ¿no? Como para distinguir bien lo que es humano y material y desacralizado de lo sacralizado, de lo sacro, de lo puro. Entonces, cómo dividían estos espacios y en ese sentido, aunque el tejido fuera irregular, podés notar que hay una organización simbólica de cada espacio y de cada tarea que se realiza ahí dentro de la ciudad. Entonces, tal vez verlo como prototurismo lo que traería es este problemita de perder, que tampoco es que es, bueno, o sea, se puede comprender así, pero perderíamos todo esto simbólico que hay detrás, ¿no? Todo este andamiaje simbólico que es el que justifica que, por ejemplo, existan dos plazas y en una se puedan realizar actividades más desacralizadas, si querés, o públicas, y en otras se realicen actividades eclesiásticas específicamente, y como la peregrinación es una de estas actividades que conduce a esos centros. Entonces, bueno, nada, eso como para aportar, ¿no? Que tal vez pensarlo como prototurismo puede generar una confusión en esos términos simbólicos. Sí, sí. Ujú. sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué dice acá? Se hacen cabalgatas brochelinas, que son las bueno, acá nos cuenta Francisco de Córdoba, a ver qué pasa. Sí, la peregrinación hoy existe aún. Mezclamos un poco más el turismo, pero ¿cuánta gente va a Luján? Perdón, la gente que va caminando a Luján todos los años. Bueno, ahora en época de pandemia se suspendió, pero había mucha gente que iba caminando a Luján. Yo conozco gente que es muy religiosa y lo hacía como sacrificio y se matan porque caminan toda la noche. Algunos van acarreando carros con equipos de música, ¿no? Es algo por ahí que uno no lo entiende, pero imagínense en esa época, ¿no? Y lo que decía Alberto es verdad, eran muy atractivos ciertos lugares porque el carácter simbólico del lugar está asociado a la historia de la iglesia. Y yo les dije, los centros de peregrinaciones más importantes eran dos, Roma y Santiago de Compostela. ¿Por qué? Porque en esos dos lugares supuestamente están las tumbas de dos apóstoles,
el apóstol Santiago y el apóstol Pedro. ¿eh? Entonces tienen un valor simbólico muy importante y es ir a honrar esa tumba. ¿eh? Y les agrego algo más y ya vamos cerrando porque si no se hace tarde para los grupos. Hoy, aún hoy, los altares de las iglesias tienen que tener una reliquia. ¿eh? Si ustedes van a una iglesia cualquiera o han ido alguna vez, vieron que el cura hace todos los rituales en una especie de mesa. Bueno, eso es el altar. En esa mesa hay una reliquia, o sea, un cachito de un hueso de un santo o no sé qué cosa, pero toda iglesia consagrada tiene una reliquia. ¿eh? Fíjense cómo seguimos arrastrando las costumbres medievales, ¿no? En cierta forma. Bien, bueno, no sé si quieren agregar algo más. Yo había pensado que, Sí, Gonzalo. nada, que cuando el compañero dijo que podría llegar a ser un prototurismo, a mí lo que me dio a pensar es si había lugar a un aprovechamiento económico de esas peregrinaciones. Y bueno, por la cantidad de gente que las hacía y las características de la gente y de las sociedades, me da la sensación de que no. Y que por ahí es donde decidimos no llamarlo prototurismo, siendo que no es como las peregrinaciones de ahora, que son, no sé, a Luján es totalmente masiva, y de gente que va con un excedente económico, o sea, más allá de las características de la gente, digo, la sociedad de hoy es una sociedad mucho más volcada al consumo que la de aquel momento, con lo cual de la peregrinación sí se puede hacer una explotación económica y ofrecer, no sé, desde el punto de vista de Luján, ofrecer hospedajes, ofrecer un montón de cosas. En aquel momento me imagino que no, por lo que contabas vos de que el peregrino por lo general se despojaba de las cosas, hasta por una cuestión de seguridad, y iba viviendo más de la caridad que de otra cosa. Bueno, mal se puede pensar un aprovechamiento económico de eso. Sí, pero había peregrinos que eran de los grupos en el poder, o los ricos. Y esos ricos se desplazaban con una comitiva, porque muchos ricos también querían ganar el cielo. Entonces hacían un desplazamiento hacia por ahí Santiago y ellos sí consumían. Entonces hay un grupo de personas que sí necesitaban alojamiento y también se vendían objetos como si fuera Luján. Bueno, te vendían cosas. Ya me adelanto un poco, pero hay una reliquia típica de la Edad Media, era la leche de la Virgen María. Aunque no lo crean, vendían frasquitos con leche de la Virgen María. Hoy se han encontrado algunos, qué sé yo, se los analizó, era tierra, obviamente, una tierra calcárea, pero proveniente de Jerusalén, de la zona de Jerusalén. Entonces, tan trucha no era. Bueno, de las reliquias es como muy gracioso, ¿no? Porque ahí hasta se dice que en Europa, si juntáramos todas las astillas de la cruz de Cristo, se haría un bosque. Así que bueno, pero hay todo un comercio también. Pero bueno, no lo quiero, lo dejamos para la próxima. Si quieren este debate, me parece súper interesante o continúan en las comisiones. Y está muy bien que estamos pensando todo esto, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más o nos vemos en 15 minutos con los ayudantes. Ahora sí, a trabajar específicamente sobre los trabajos prácticos. ¿eh? Una, Una cosita más, un minutito. Los de arquitectura van a trabajar con castillo y monasterio y a posteriori van a trabajar con catedral y ciudad y vivienda. Los estudiantes de diseño industrial van a trabajar con temas según las especialidades, tapices, objetos, etc. Pero para los estudiantes de diseño industrial lo que les vamos a pedir es que vean una película. ¿Querés contar un poquito, Gaby, para la próxima ya, no? Sí, cómo no. Sí, vamos a compartir una película, se llama Narciso y Godmundo. Esta película nos va a situar en un monasterio y nos va a plantear también no solamente la vida del monasterio, sino también vamos a transitar por la vida en la ciudad medieval. Como que vamos a unar todos los temas, vamos a ver también, vamos a tomar registro de todo lo producido en ese monasterio, lo producido en la ciudad, los objetos que hay. Así que bueno, es una película, años anteriores veíamos El nombre de la rosa,
pero bueno, ya tiene una estética un poquito, si bien es excelente la película, esta que les sugerimos este año, tiene una estética un poco más actual, creo que se van a enganchar más. También hay un pasaje en la película que trata la pandemia, un tema tan actual para nosotros hoy, que nos tiene acá en este aula virtual. Así que bueno, creo que vamos a poder conectar con mucho de lo que ya vimos en los teóricos y vamos como a poner en práctica todos estos temas teóricos que estamos viendo. Vamos a ver la ciudad en movimiento, el monasterio en movimiento, con los personajes viviendo, con las prácticas que realizan, y creo que eso nos va a empezar a cerrar el tema que estamos viendo. Agrego Está abierto entonces, a todos. Los chicos de arquitectura también la pueden ver, porque de hecho hay un pasaje donde empiezan a construir una catedral, así que también podría ser para los chicos de arquitectura. No sé, bueno, no sé, eso después lo organizan ustedes, ¿sí? así que Pero bueno, bueno, ya pensé porque para la semana que viene tienen la teórica de catedral gótica, la teórica de mueble para los estudiantes de diseño de industrial. vitral, la de mueble para Vitral. hoy es. Perdón, la de vitral. Vamos, también tienen, si pueden ver la película, el link es de Cuevana, lo vamos a poner en el aula. Supongo que no nos van a meter en cana porque no cobramos por eso, así que nada, qué sé yo. Lo hacemos sin lucrar. Y No, Jorge, trabajar sobre los trabajos prácticos. si Así que hay llega un la, montón de laburo, sí. si Sí, llega la Álvaro. policía, es Simón el responsable. Claro, exacto. La responsable es Agustina, que lo acaba de Yo sigo poner, yo no órdenes. tengo ni idea. Ah, bueno, listo. No sabemos quién lo puso. Puente Ovejuna. Eso es una narración medieval, pero más adelante. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Hay mucho para hacer, pónganse a laburar. Y ya también puse un montón de textos que podrían ir repasando. No dejen para último momento, vayan metiéndole. Y les aconsejo lo siguiente. Métanle historia ahora, porque después los empiezan a apretar en visual y en todo, en diseño, qué sé yo, y no van a llegar. Entonces métanle ahora historia. Bien, bueno, los dejo, váyanse con sus docentes y nos vemos el miércoles que viene, 6:30, con el mismo link. Siempre es el mismo. Chau, gracias Chau, a todos gracias. por participar. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta el miércoles que Chao, viene. gracias.